Entonces 5 más 6 décimos de 400, después chequean las cuentas, ¿no? Porque me puedo equivocar. Más 30, voy a poner en otro color el 5 para que veamos dónde está ese 5, más un medio, otra vez en color rojo, así queda 5 al cuadrado, ¿no? Acá. Más 5 al cuadrado. Esto que está acá es lo que te dio 342,5 partes por millón, porque es la concentración del Por esa carbono. cantidad de personas en ese tiempo. La concentración del carbono. M es la función de concentración la concentración de carbono. Ojo, no hay que perder de vista lo que está pidiendo. Y dice la menor concentración de monóxido de carbono cuando la variable vale 0. Cuando la variable. Entonces, el punto C, la menor concentración, T vale 0. Entonces, M o P, este es más fácil, de 0, porque algo se va a cancelar, supongo yo acá. Entonces esto sería 5 más 6 décimos ¿de cuánto? De 400, más 30 por 0, más un medio por 0 al cuadrado. Ahora lo pongo. Estoy copiando ahí ¿no es cierto? Y esto, si hacemos las cuentas, da 245 partes por millón. La menor concentración es esa, y la otra es cuando pasaron 5 días. Esa es la cuenta. Yo creo que vos hiciste, vos le diste la variable, le dijiste T vale 0 o T vale 5, y después le aplicaste esos valores a estas dos. Bueno. Claro, porque eso me daba la cantidad de personas. Claro. Y como M está en función de las personas. Claro, pero lo que hay que hacer es una función compuesta que nosotros el otro día, recordando, lo que vimos el otro día, vimos una f o g de x, o también decíamos que teníamos, vamos a poner un punto y coma para que no sea algo, una g o f también, ¿no? De la variable x. Bueno, acá no está ni f ni g, por eso está m y p, ni tampoco está x, está t la variable. Pero lo conceptual era esto, ¿no? Entonces, aplicar una función de función. Se gasta lo mismo, pero la idea es, porque justamente Usar la composición. En una parte de la teoría hay una parte descripta que da 3 conjuntos, ¿no? Entonces vos tenés la variable x, que en este caso podría intentar hacer, podría aprovechar la oportunidad para hacer esto, ¿no? Yo tengo la variable, vamos a ponerla con azul, la variable x, y a esto le aplico perdón, me equivoqué de vuelta. Me equivoqué. ¿Cuál es la variable? La primera variable. A T le aplicas P. T. A T le aplicas P. T, esa es la variable. Y ahora le tengo que aplicar una primera función, vamos a hacerla con un color, que esta sería la primera que le aplico, es decir, yo acá tendría P de T. Claro. P de T. Y si le aplico la segunda función, que sería entonces M, entonces acá tendría M de P de T. Claro. ¿Sí? M compuesta con P de T, ¿no? Sí. Es decir, acá lo que hice fue aplicarle la función básicamente M, y en el principio lo que le apliqué fue, esto es lo que hiciste vos, ¿eh? Esto es lo que hiciste vos por separado. Eso hiciste vos por separado. Y lo que teníamos que haber hecho era esto. Esta era M de P de M compuesta, ¿no? Me faltó ahí, de T. Y son dos caminos que los dos te llevan al mismo resultado, pero lo que estamos tratando de incorporar, está bien lo que hiciste, te faltó un pelito, pero lo que estamos tratando de resolver es que en vez de tener, porque podrían ser más funciones también, ¿no? En vez de tener varias funciones acopladas, asociadas unas con otras, aplicadas unas a otras, tenemos una única respuesta. La respuesta
la respuesta a la solución es esta, ¿no? Esta es la ley. Sí, claro, en el examen estaría mal, digamos, el punto A al menos. Sí, Sí, estaría sí, mal, porque vos sí. no estarías aplicando, llegaste al contenido, el resultado, pero no estás resolviendo, no estás aplicando lo que se te pidió, digamos, ¿no? Pero de igual, de todas maneras, yo lo valoraría mucho, porque vos estás resolviendo. Te falta un pelito y cuando te avivo ya te das cuenta de lo que te quise decir y seguramente lo resolves. Entonces, por eso, valoro mucho lo que hiciste y bueno, si alguien lo resolvió, bárbaro, y si no lo resolvieron, bueno, ya pueden ir pensando que cualquier problema tiene solución, ¿no? Se puede resolver en este caso, ¿no? No sé si que les quedó más o menos claro. Este problema era el 37, me dijiste, ¿no? Sí, el 37. Ahí está. 37 de la guía 1. La guía 1. Sí, no trata del límite de composición de funciones. Así que esto por ahí puede... Voy a borrar este contenido que está acá para que no haga ruido la F ni la G, porque en ningún lado está la F ni la G. Entonces, para que no nos quedemos. ¿Qué les parece? ¿Está bien así? Bueno, capturen, no sé lo que hacen. Otro, ¿hiciste alguno más? ¿O hasta ahí llegaste? Sí, no, hice otro, pero no quiero acaparar todo, me van a odiar. No, al contrario, yo valoro mucho lo que vos estás haciendo. Así que, No, está, ahí el 39 nada más, no, a ver, no, el 40. Eh, sí. que la pregunta estaba, mi duda al menos era sobre qué dice la función inversa. Eh, ¿Cuál punto? Porque tiene dos puntos, ¿no? La función inversa, el punto A, decís vos. Claro, dice, una población de bacterias se inicia con 100 bacterias y se duplica cada 3 horas. El número de bacterias, una vez que transcurren T horas, es N como función de T. N igual a F de T igual a tanto, 100 por 2 a la T sobre T. Bueno, encuentra la inversa de esta función y explica su significado. Pero ahí Eh, cuando yo grafiqué la inversa y qué sé yo, vi que la inversa, las bacterias empiezan a aparecer después de 100 horas. Sí, a mí me pareció lo mismo. bueno, y entonces, está bien, puede ser que inicia Pero después quiero de decir, 100 horas, decís vos. no sé qué más Claro, deducir de la inversa, digo. la pregunta dice qué es lo que significa la inversa. Y yo había pensado en que significaba que el crecimiento de bacterias comienza luego de la hora 100, pero tranquilamente puede ser el descrecimiento de la cantidad. 100 es igual a 100. Espérate que me ubico. Una población de bacterias, a 3 horas, el número de bacterias. Claro, porque el argumento va a ser un logaritmo a la inversa. Claro, sí, sí, es un logaritmo. El logaritmo en base 2 de n sobre 100 al cubo. Entonces, si n sobre 100 lo pasemos mayor que 0, El tema es qué representa, porque la función de f de t representa que eh, se inicia con 100 bacterias y se duplica cada 3 horas. Pero el tema sería qué representa la inversa. Yo tengo la misma Bueno, duda. no, pero está bien. La inversa da 3 por el logaritmo en base 2 de n sobre 100, dijeron, ¿no? ¿sí? Sí, Bueno, lo voy a escribir, voy a tomar eso, ¿eh? Voy a tomar eso como que la No, inversa. la inversa estaba bien porque lo chequeé en el gráfico con la Bueno, función identidad y eso. pero da esto. Logaritmo en base 2 de n sobre 100. Sí. sí. Entonces, interpretemos esto. N vendría a ser, espérate que me ubique, T es las horas y N son las bacterias. Sí, número de bacterias. N son bacterias, ¿no? Y T son horas. Entonces,
¿Cuándo es posible este logaritmo? Pienso yo, ¿no? Sin haber escuchado demasiado, pero la propiedad del logaritmo, ¿puedo poner Cuando sean mayores a 100. n1? Claro, 1 sobre 100 Sí. se puede hacer. no Sí, puede ¿no? ser negativo, nada Sigue más. siendo mayor a 0. Entonces, no es cierto que n tenga que valer 100. En n igual a 100, es decir, si n es igual a 100, entonces el argumento vale 1, ¿no? Entonces, si n es igual a 100, t sería igual a 3 por el logaritmo en base 2 de 100 sobre 100, que sería 1. Todo esto vale 0, y entonces da 0. Si hay 100 bacterias... ¿Reconoces esta foto? En t igual a 0. Cuando no hay tiempo, hay 100 Es el bacterias. enunciado, es el enunciado. Claro, Cuando el tiempo dice, el enunciado dice, en el instante inicial hay 100 bacterias. En t igual a 0 hay 100 bacterias. Sí, es correcto. Está bien. Entonces, encuentra a veces y explica su significado. Y está describiendo lo que vos arrancaste, me parece. No tengo una... Por eso yo creo que otra cosa no sé. No sé No, qué describe, más puedo. este logaritmo describe para un determinado cantidad de bacterias, que son n, cuánto tiempo pasa. Claro, ¿Sí? entonces, ¿qué pasa? La condición inicial es esa. Ahora, si a mí me dicen n vale, vamos a poner 200. un cuantos ceros más, ¿no? Así, por ejemplo, 10.000 bacterias. Entonces, la pregunta que tenés que hacer es, ¿cuánto tiempo? Es decir, acá esta expresión determina el tiempo en formarse esta cantidad de bacterias. Nada más. Entonces, si n vale 100, este valor lo escribo acá, ¿no? T es igual a 3 por el logaritmo en base 2, y escribo el numerito 10.000 dividido 100, ¿verdad? Como se puede simplificar, lo hice a propósito para no tener que matarme, a estos dos ceros se van con estos dos ceros. Logaritmo en base 2, esto es un número, que acá le erré, ¿no? Pero alguien que haga logaritmo en base 2 de 100 sería... la cuenta que habría que hacer sería logaritmo decimal de 100 6.64, damos unos. dividido el logaritmo en base 10 del número 2, ¿no? Si hacemos así, logaritmo decimal, esto da 10, porque 10 al cuadrado es 100, y falta el logaritmo de 2 y el 3, ¿cuánto da? Bueno, no importa, lo que dé son las horas, ¿no? 6.64. 6.64. Entonces, para tener 10.000 bacterias, necesito 6 horas 64 minutos. 6,64. Perdón, el logaritmo, esa cociente, ¿no? No lo multipliqué. Si lo multiplicás da 19.94. Bueno, 19.4, ahí está, o 9,4. 19.9, aproximadamente, bueno, 19.9 dijiste. ¿Así? Sí. Bueno, ahí está. Eso es lo que demora. Entonces, como no tengo la calculadora en logaritmo en base 2, apliqué cambio de base, que sería la propiedad del logaritmo. Podría haber hecho el logaritmo natural acá también, ¿no? Entonces, parece que es sofisticada la cuenta, pero es una base que ya tendríamos que tener incorporada. No me puede impedir resolver esta cuenta, porque en la calculadora no me permite con logaritmo en base 2, ¿no? Se dan cuenta de lo que estoy queriendo decir, ¿no? Entonces hay que tener ágil la cabeza con las cuentas, ¿no? Un minuto puedo perder, no puedo perder mucho tiempo. Y más si estoy en un examen. Entonces, bueno, esta función, entonces, es una función t y que depende de n, ¿no? Es eso. En vez de poner f de x, es t que depende de n. Y se cumple, así que está bien expresada, y me da, como dijo Fabián, la cantidad de horas en la que yo puedo tener una cantidad de bacterias determinada. Yo podría hacer una proyección, por ejemplo, decir cuántos días tardo en tener, no sé, tanta cantidad de bacterias, cuántas horas, cuántos minutos. Bueno, creo que ya está, ¿no? ¿Estás ahí con eso?
¿O falta? Sí, bárbaro. No, Porque el no. punto B decía si N vale 50.000 bacterias. 50.000, sí, me Y dio bueno, casi 27 horas más o menos. Eso. bueno, yo lo hice para 10, así que hay más o menos el mismo procedimiento, ¿no? Sí, es lo mismo. Sí. Profe, ¿puedo hacer una Perfecto. consulta? Sí, señor. Logaritmo de base 2, ahí cuando hubo el desglose de, digamos, logaritmo 100 sobre logaritmo 2. ¿Ese lo tomó la referencia de 2 por la base? No, es Eh, el cambio de base. el cambio de base es esto, porque acá vos tenés, vamos a ponerlo así, cuando vos tenés una base que es distinto entre dos, lo voy a escribir acá abajo, ¿no? Logaritmo en base 2 del número 100. Entre el 100 y el 2 no hay un 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 7, 2 a la 8 que me dé 100. Si le vamos, por ejemplo, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ya me pasé del 100. Entonces no tengo una potencia en base 2 que me dé 100. Entonces, eh, lo que dice la regla del cambio de base dice que yo puedo entonces aplicar una función logaritmo, en este caso yo usé el logaritmo decimal de lo que sería este número, el argumento del logaritmo primario, digamos. Y le aplico entonces a los dos números que veo, tanto al argumento como a la base, le aplico el mismo logaritmo, pero en la misma base. Entonces mi calculadora puede hacer un logaritmo decimal. Entonces yo calculo esta cuenta. Me da un número, divido otro número. También podría haber dicho, no lo quiero hacer con logaritmos decimales. Entonces puedo hacerlo con logaritmo natural de 100 sobre logaritmo natural de 100. ¿Mm? De 2, Juan, de 2. Ah, ok, perfecto, gracias. Perdón, sí, de 2. Tenés De 2, razón. ¿no? Sí. Claro, sí, me Eso, equivoqué. ese de Misael es el cambio de base, la propiedad de cambio de base. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo, Ok. como puedo calcular esto, entonces sabiendo la propiedad de cambio de base, bueno, no tengo problema. Entonces, podría haber puesto, por ejemplo, en forma genérica la propiedad, podría decirse logaritmo en base A del número C, y como no hay proporcionalidad, entonces digo logaritmo en base B de C sobre logaritmo en base B del número A. Esa es la cuenta que estamos haciendo. Y me da un número, y lo puedo construir, lo puedo hacer en un pasito, así, rápido. Entonces, pero claro, si no controlo que tengo esta información disponible, bueno, me estanco acá en este número, no lo saco nunca más. Y, y bueno, no se trata de eso, ¿no? Entonces, lo que trataba de incorporar el taller de matemática y la escuela secundaria era tener estas herramientas más o menos activas. Entonces, por eso hay que estudiarse o tener presente las propiedades, ¿no? Las propiedades de todo el álgebra, digamos, ¿no? No solamente la regla de los signos, sino cuentas como este tipo, ¿no? Bueno, sacamos una cuenta más, el 40. Bien, vamos todavía. ¿Qué más? Me están sorprendiendo, y con mucha alegría, la verdad. Profe, ¿puede ser el Al- 39 ahora? ¿El 39? Y sí, a ver, ¿qué dice el enunciado del 39? Pero eso es una cuenta que ya se hizo hace mucho. El 39 es el de los grados Fahrenheit, ¿no? ¿Ese decir? Sí, es ese. ¿Y qué es lo que dice la expresión? Dice la expresión Celsius es igual a 5 novenos de F menos 32. Menos 32. Qué lío me metí. Y dice donde F, que son los Fahrenheit, ¿no es cierto? Es mayor o igual que menos 4,59. ¿Para qué pregunté? 7. Es equivalente a expresar, bueno, dice, momento, dice la fórmula, bla, 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 donde F es mayor que eso, expresa la temperatura en grados Celsius, como una función de temperatura en grados Fahrenheit. Encuentra una fórmula para su función inversa e interprétala
Y después dice, ¿cuál es el dominio de la función inversa? Entonces, si f vale, eh, si f vale menos 4,59, ¿cuánto da menos 4,59 menos 32? ¿No? Es decir, ¿qué pasa si yo le digo C es igual a 5 novenos y en vez de poner F pongo menos 459,67 menos 32? ¿No es cierto? Entonces, este que está acá dice que es mayor o igual. Es este número, pero a partir de ahí. ¿Cuánto da esta cuentita? ¿Alguno tiene la máquina para hacer la cuenta? 427.67. No, pero todo, ¿eh? Con el 5 noveno. Si igual no va a dar Menos 273.15. Ah. Menos 273,15 grados. Entonces van a ser, si este número se hace más chico, es decir, va creciendo hasta el 0, este va a ir creciendo. Entonces va a ser mayor o igual. Esto me va a poner una condición, vamos a ponerlo en rojo, de mayor o igual. Es decir, la conclusión que tengo que sacar es que esto que está acá, lo podría haber escrito como que C es mayor o igual que menos 273,15 grados. Porque hice un cambio en lo que es el argumento, digamos, de la función. Al argumento que tenía C, le puse la condición. En este caso es una constante, porque yo no veo una variable más. Acá hay... A mí me parece, Juan, que a lo que apunta, no lo tengo a la vista, no lo miré, pero según el resultado que nos dio en Celsius, mayor o igual que menos 273,15, tiene algo que ver, porque Sí. conocen que algunos de los que estamos Sí, acá, ¿conoce qué valor es ese? Menos 273,15. ¿En cero absoluto es? Claro, claro, sí, seguro. es el cero absoluto. No hay una temperatura menor. Es la Entonces, temperatura a la cual las moléculas no se mueven más. claro. Por eso C es mayor o igual que esa temperatura. Claro. Ahora lo que quiero relacionado con el dominio que presenta, ¿no? Entonces, el dominio de la función, porque este cálculo que hay que realizarlo para determinar este valor, apunta al dominio de la función, ¿no es cierto? Entonces, el dominio de la función, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que está pidiendo, no? Acá me dice que, porque este 273 en realidad es un tema, dice 273,15, ¿no? No dice el 16, porque el 16 es al 16 el que no se puede llegar. Claro, Al 15 se puede llegar, pero al 16 no. Por eso está incluido el 15. claro. ¿Eh? Entonces, el 0 absoluto estaría en el 16. Este es un pelito antes de llegar al cosa. Entonces, este punto está incluido por esta condición que me están colocando acá. Entonces, el dominio sería desde menos 273,15 hasta, en temperatura estamos hablando, ¿no? Hasta donde dé el calentador, es decir, hasta el más infinito, qué sé yo. ¿Eh? Puse el dominio de F, o podría decir el dominio de C, ¿no es cierto? La función Claro, es porque ahí lo que habría que hacer, a ver si no me estoy equivocando, es intercambiar la C con la F y despejar la F. Nos va a dar lo 9 mismo. quintos de Celsius más 32. Claro, si yo tengo Sí, esa es la C, inversa. Claro, esa es la inversa. 5 novenos de F menos 32, que esto lo hemos hecho en algún momento, no sé si acá o no, pero bueno, este 5 noveno pasa multiplicando, entonces a la variable C en este caso, porque esta es una variable, entonces sería 9 quintos de C igual a F menos 32.
Y el 32 que está restando va a pasar sumando, entonces los grados, la temperatura en Fahrenheit sería estos 9/5 de la temperatura en Celsius más los 32. Esta es la que ustedes mencionan como función inversa, ¿no? Esta sería la función inversa. Entonces podemos ponerle qué sé yo, un cuadrito, no sé, como para que ahí tengamos también la referencia de lo que estamos mirando. Y ahí estaría resuelto, me parece. Estaría Claro. completo porque acá estamos definiendo lo que es el dominio, ¿no? Pero ahora este dominio va a ser la imagen de la inversa y el dominio va a pasar a Bueno, ser todos los reales. bueno, Porque era la ojo, imagen de la original, los reales, ¿o no? una se permuta con el otro. Si el dominio de esta es la imagen de la otra tengo que convertir este 273, ¿no? Entonces me va a aparecer en menos 459. Cuando yo haga el cambio, me tiene que dar los 459 que tenía acá. Es decir, uno va relacionado con el otro. No, porque en la inversa nos quedaría, Juan, habría que intercambiar las variables. Esta es la inversa, ¿no? ¿Qué pasa si vale 273,15? Acá, lo hacemos a ver cuánto nos da. Total, estamos con tiempo. Bueno, Romano, está bien. Si C es igual a menos 273,15. ¿Qué le pasa a F? F es igual a 9/5 de menos 273,15 más 32. ¿Cuánto da esta cuenta? 45, menos 45.9, más o menos. ¿Menos 45 nada más? Si no vi mal. Ah, perdón. No. Menos 459.67. Claro, lo mismo que ahí tiene que dar. Ah, no, porque digo, hay algo que está mal, ¿no? No 67, vi sí. la ¿Así? Sí. Entonces, cuando le puse tantos grados Celsius, me devolvió tantos grados Fahrenheit. Y sí, ¿no ves que está la dualidad acá? Acá hay una dualidad entre las dos temperaturas. Es decir, o lo escribo de una manera o lo escribo de otra, pero me tiene que dar lo mismo. Entonces, la función no está mal expresada. Y si yo preguntara por el dominio en la escala de Fahrenheit, ¿de dónde iría? De menos 459 y pico en adelante. ¿No es cierto? Porque hay un termómetro, ¿no? Y el 0 está registrado, es decir, no quiero dibujar un termómetro, pero me veo en la obligación. Este es el termómetro. Y acá le dibujamos el bulbo, y entonces de un lado está la escala 1 y la otra la escala 2, qué sé yo, le vamos a poner así. A la misma temperatura, pero estos son menos 459,67 Fahrenheit, y de este lado son menos 273,15 grados Celsius. Y de acá para arriba, porque la temperatura crece, avanza. Más o menos estamos ahí. Mucho silencio, ¿no? El 39, ¿qué más decía? Nada más decía. Decía encuentra una expresión, la fórmula para la función inversa e interpretarla. Y la interpretación es, a medida que yo le coloco valores en Celsius, voy a tener valores en Fahrenheit, que hay una dualidad de escala. No hay mucho más para mirar. Bueno, llegaron a la misma conclusión. ¿A qué conclusión llegaste vos que me hiciste la pregunta, que no sé el nombre de la chica que me preguntó? Penayo. Penayo. Penayo Gamarra. Se fue. Sí, lo había resuelto, pero de otra manera.
¿Y qué te parece lo que te estoy escribiendo acá? ¿Te convence? ¿No te Sí, la verdad que convence? sí, bastante. Me sirve bastante. Sí. Bueno. Eh, esto está bueno ahora de todo un debate de la enseñanza aplicada, ¿no? Aplicada en los contextos reales. Y esto está bueno porque justamente es una función que después la van a aplicar en física 2. Física 2 tiene una parte De de termodinámica, colorimetría tiene, ¿no? termodinámica, no me salía el nombre, termodinámica. Me acuerdo termometría, pero sí, termodinámica justamente que bueno, se ven las escalas de temperatura, se ven, justamente la otra vez hablábamos de esta relación que está acá, los 5/9, y eso surge de que una escala se divide, la de Celsius se divide en 100 partes y la de la Fahrenheit se divide en 180 partes. Por ser así en 180 partes más precisa también, bueno. Y de ahí salen estas relaciones y las conversiones que son las que más aparecen en los enunciados de los problemas, ¿no? Bueno, ¿qué más? Página nueva después. ¿Hay algo más para...? Esto, bueno, después se subirá, supongo. ¿Hay algo más para preguntar o estamos ya... De mi parte no. Listo, entonces arrancamos con lo que querías hacer, Fabián. Bueno, dale. Creo que vino al pelo esto. Dejo de compartir entonces. Bueno, se está grabando. Si alguien ve que se deja de grabar, avíseme, pues no quiero que me pase lo de la otra vez. Y bueno, nada, eso. Bueno, lo que vamos a hacer es repetir un poquito rápido, ¿no? Lo que vimos el otro día, el lunes, para los que no estuvieron y para los que estuvieron, ¿no? Como para poder avanzar un poquito. Dice, clase de hoy el 7, comisión C, límite, repaso. Y ya tenemos acá la clase del 12, que es el lunes.